Y ya estamos en su programa Acá Entre Nos, como todos los miércoles. Ya saben que ya nos encontramos en nuestro nuevo horario de las 2 de la tarde. Y esto debido a que nuestro compañero y querido muchacho de controles, César, pues sigue con temas laborales que no le permiten que nos encontremos a las 4 de la tarde, pero parece que este horario nos está cayendo de peluche. Bueno, y pues bueno, este miércoles ya estamos en mayo, ya iniciamos mayo. Para toda la gente que nos escucha y es de la capital poblana, recuerda que la feria ya abrió sus puertas. Su servidor a través de las redes sociales ha visto los diferentes eventos, los diferentes artistas y pues todavía le falta un buen rato a la feria y tiene bastante que dar. Para también a toda la gente que se tomó el tiempo para ir a ver el desfile del 5 de mayo, el desfile cívico-militar del día de ayer. Pues bueno, yo creo que todos experimentamos algo que nos hace sentir algo en común. Y eso es el calor arrobador. Así es. Para toda la gente que nos escucha, recuerden que su programa Acá Entre Nos aborda temas de prevención. Y pues, debido a esto, les queremos hacer una pequeña recomendación. Tomen agua. Tomen al menos unos litro y medio, tal vez 2 litros al día. Recuerden que con las altas temperaturas podemos ser más propensos a un golpe de calor, principalmente grupos vulnerables, como lo pueden ser mujeres embarazadas, niñas y niños, personas de la tercera edad, y para la gente que se encuentra, vamos a decirlo así, trabajando de un lado a otro en toda la ciudad de Puebla, pues también es recomendable que piensen un poco en consumir un poco más de agua. Recuerda que también las frutas y las verduras ayudan bastante a que el golpe de calor, a prevenir el golpe de calor, y pues esto pues es bastante beneficioso por una razón muy simple, porque evita malestares y pues, nos puede permitir continuar con nuestras actividades laborales y pues obviamente no faltar a la chamba, dirían por ahí, entre algunos otros beneficios más. Y pues bueno, como hemos venido hablando ya en otros programas, yo creo que para toda la gente que nos escucha y nos ha visto a lo largo de estos ya 10 años que llevamos en su programa Acá Entre Nos, un saludo a toda la gente que nos ha seguido desde hace tiempo. Pues actualmente andamos ahorita vamos a decirlo así, en una etapa un poquito relax, pero próximamente vamos a empezar a generar un poco más de contenido, ya saben, siempre hablando sobre prevención y la oferta cultural que hay en los diferentes centros culturales, valga la redundancia, y también en galerías y algunos otros eventos, tanto del sector privado como pues por parte del municipio, ¿no? Y pues bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que me parece bastante interesante, como desde la semana pasada lo hemos venido comentando, y esto es relacionado con el tema de las adicciones. Pero ojo, quiero dejar algo muy en claro en este programa. Nosotros estamos hablando o estamos desarrollando temas que tienen que ver con el aspecto preventivo para saber cómo identificar focos de riesgo, para saber qué es lo que debemos consumir hablando de temas de contenido y que obviamente debemos tratar de recordar principalmente a los más jóvenes, que pues obviamente deben tener cuidado con lo que consumen, no porque sea malo lo que consumen, sino la forma en que lo asimilamos, ¿no? Y digo lo asimilamos porque su servidor, pues obviamente al igual que todos, tuvo una niñez plagada de televisión, y obviamente hay series bastante populares que yo creo que todos vimos en su momento, ¿no? Debido a que, pues yo le digo así, ¿no? Mamá Televisión era de cajón, vamos a decirlo así, que esta formara parte de nuestra educación, puesto que pasábamos algunos un número importante de horas frente al televisor, algunos un tanto menos, pero yo creo que la mayoría llegamos a compartir, dicho de esta manera, el hecho de ver una serie, ¿no? Por ejemplo, esta serie Dragon Ball, yo creo que muchos la vimos, muchas y muchos la vimos cuando éramos niños, y actualmente, pues, obviamente la comercialización en el tema de contenidos ha hecho que esta serie se ampliara más, ¿no? Desafortunadamente, pues su servidor ya no ha visto pues, más allá de ciertas temporadas o de ciertos capítulos, puesto que pues, las ocupaciones a veces no me lo permiten. Pero bueno, vamos a empezar este programa, como el título lo dice, vamos a hablarles un poco sobre la negación del riesgo, ¿no? Pero también antes de ello vamos a terminar o vamos a completar el tema de la semana pasada en donde nos quedamos, que es comunicación del riesgo. Porque creo que nos encontramos en una era, yo creo que es evidente para todos, en la era digital, en donde la mayor parte de lo que consumimos proviene principalmente de los dispositivos
con los cuales nos desenvolvemos a diario y pues, prácticamente están en nuestra vida todos los días y prácticamente a todas horas. De manera muy personal, una observación que yo he hecho de forma social es que ya es muy difícil ver a alguien sin un dispositivo. Ya es muy difícil ver a alguien que no se encuentre dentro de una plataforma como una red social, ya sea en Twitter, Facebook, Instagram, perdón, corrijo, ya no es Twitter, ya es X, ¿no? Entonces, yo creo que es notorio ver cómo los dispositivos ya forman parte de nuestra vida, ¿no? Y muchas ocasiones no podemos llegar a medir el alcance que estos pueden llegar a tener, ¿no? ¿A qué me refiero con el alcance que estos pueden llegar a tener? Rápidamente para ponernos en contexto. Pues muchas ocasiones no sabemos hasta dónde puede llegar o cómo puede ser interpretado lo que nosotros lleguemos a escribir dentro de una red social, ¿no? Ya sea, llamémosla Facebook, llamémosla X, llamémosla Instagram. Y pues muchas ocasiones tampoco conocemos o sabemos cómo interpreta la gente esto que nosotros llegamos a decir o a publicar en algún momento. Por ejemplo, el tema de las imágenes se me hace algo bastante interesante porque en muchas ocasiones nosotros de forma inconsciente aprendemos solamente viendo. Y algunas tendencias que se han dado a través de las redes sociales en los últimos años, como lo puede ser el meme, para toda la gente que nos escucha y algunos conocedores sobre aspectos sociales y culturales, estarán de acuerdo conmigo que el meme ha pasado a formar parte, no sé si expresarlo de esta manera, pero sin querer a volverse una herramienta educativa. Así es, señores, aunque ustedes no lo crean, el meme también ayuda a poder hacer que el cerebro guarde información y la recuerde de manera más ágil y efectiva. ¿Cómo? Cuando una imagen se relaciona con un texto y este texto posee información valiosa que nos pueden ayudar ya sea a resolver un problema de la vida cotidiana o incluso socializar, la adoptamos como información valiosa. Ahora, rápidamente, ¿qué sucede en algunas otras plataformas en donde regularmente podemos ver videos cortos? Ya saben que la más famosa o la más popular en estos días, pues es la famosa y ya llamada TikTok. No, ojo, quiero dejar algo bien en claro. Yo no tengo nada en contra de ninguna plataforma. Tal vez su servidor usa una más que otra de últimos días a causa de, afortunadamente, un poco más de trabajo, un poco más de carga de trabajo. Ya no he frecuentado tanto los dispositivos y he pasado menos horas frente a ellos. Y es bastante agradable, créanme. Algo que yo les puedo compartir como consumidor de contenido. En algún momento me gustaría hasta incluso agregar consumidor compulsivo de contenido, porque en algunos casos llega a ser así, ¿no? Llegamos a invertir bastante tiempo de nuestras vidas en saber qué está pasando a través de redes sociales. Ojo, quiero dejar en claro también algo bastante importante. En muchas ocasiones la información que consumimos, pues no nos consta que en verdad sea real, ¿no? Dicho de esa manera. Ya sea porque haya datos que no están completos, ya sea que desafortunadamente se ha dado mucho esto en los últimos años y esto quiero mencionarlo porque debemos tener bastante cuidado sobre la información que consumimos principalmente a través de estas plataformas y es verificar siempre de dónde viene la información. Muchas ocasiones al ver algo, vamos a decirlo así, en esto que yo llamo la cultura del scroll, ¿no? Estar bajando y viendo y viendo y viendo y cuando de repente encontramos algo que consideramos atractivo, pues nos quedamos. Ojo, hay un dato que me gustaría compartir con ustedes, que es uno de esos datos de secreto del comunicólogo. El cerebro humano regularmente pone atención a algo no más de 30 segundos. Si algo dura más de 30 segundos, a menos que el contenido sea bastante interesante o la información sea valiosa, pues es que el cerebro va a, ¿cómo se llama? Va a quedarse ahí, ¿no? Simple y sencillamente. Entonces, regularmente los contenidos que estamos viendo en este 2026 obedecen a esa regla, ¿no? Y desde mucho atrás también. No es nada malo, no es nada del otro mundo, eso quiero dejarlo bien en claro, pero tenemos que entender algo. Estamos en un mundo que cada vez se va haciendo más ágil, que cada vez va teniendo la necesidad de poder mover información de manera más rápida, obviamente con contenidos cortos, en donde es un reto para los que nos dedicamos al tema de la generación de información y la comunicación de la misma, muchas ocasiones volverla amena, volverla, vamos a decirlo así, interesante y sobre todo útil, ¿no? Pero bueno, continuemos con esto que es, vamos a decirlo de esta manera,
el meollo del asunto, ¿no? ¿A qué me refiero? Con la comunicación del riesgo. ¿Cuántas veces nos hemos dado a la tarea de sentarnos y analizar un poco, uno, lo que estamos consumiendo? Pero número dos, y me parece bastante importante mencionarlo, también para qué nos va a ser útil, ¿no? Su servidor a lo largo de varios años y conforme ha sido testigo de la evolución de los medios de comunicación digitales, porque, pues bueno, yo ya no soy tan joven, el jovenazo que se encuentra actualmente allá afuera, sí, ¿no? Él ya es de las generaciones que creció prácticamente con un celular en la mano, pero a su servidor, pues no, ¿no? Obviamente le tocó esa etapa en la que todavía las fotos se tomaban con una cámara que usaba un rollo y pilas, y que tenías que aprovechar tu rollo porque tomar fotos a lo loco, pues obviamente posteriormente a eso, pues eso generaba dinero, ¿no? Ir a revelar era como la parte, vamos a decirlo así, compleja de todo esto. ¿Por qué? Porque obviamente el revelado tenía un costo, no cualquiera podía hacerlo. Incluso había lugares en donde pues, el revelado era un tanto más caro, había otros en donde el revelado era un tanto más barato, y obedecía a que el revelado tenía un costo. Y aparte del el costo del revelado, existía un costo por cada fotografía que salía. Ojo, aquí viene algo bastante interesante. Este, cuando tú, por ejemplo, utilizabas un rollo de 24 exposiciones o 36 o 12, para todos aquellos que en algún momento llegaron a usar estas famosas camaritas 110, que eran unos pequeños rectangulitos, que era yo creo que lo más portátil o lo más fácil de cargar cuando se habla de, pues, de esta manera, dispositivos que tenían la capacidad de tomar una fotografía, pues muchas ocasiones, obviamente, al ir a revelar o desafortunadamente con un mal movimiento, a su servidor le llegó a pasar más de una vez, con un descuido, presionabas el botón que servía para abrir la cámara. Aquí lo curioso y lo más interesante es que lo movías ligeramente y eso generaba que se abriera solamente por milímetros, pero esos milímetros bastaban para que la luz pudiera penetrar dentro de la cámara, vamos a decirlo así, dentro de la cámara, en ese espacio en donde hay oscuridad y pues bueno, el proceso de la fotografía es un tanto complicado de explicar en este momento, pero pues la luz obviamente dañaba y afectaba a ¿cómo se llama? A el rollo, ¿no? Este, y pues obviamente eso repercutía porque tal vez tu rollo se podía velar de forma completa o pues, dicho de esta manera o de forma parcial, ¿no? Para pronto, algunas fotos sí salían, algunas fotos no salían. Algunas fotos salían a la mitad veladas, mitad bien. Y aquí lo más curioso de todo es que cuando tú llegabas bien emocionado a la tienda o al lugar en donde revelabas tus fotos y pedías, ya que te dieran tu paquete de fotos, muchas ocasiones emocionado al salir de este lugar y querer ver lo que habías retratado, pues de repente te tapabas con foto negra, 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 y de repente, uy, foto a medias. No, entonces esto es un dato que me gustaría compartir con el público que nos escucha, ¿no? Los medios de comunicación han evolucionado conforme las herramientas, principalmente las digitales, han ido dando saltos agigantados, ¿no? Yo creo que es importante mencionar que durante la pandemia eso fue lo que pasó, ¿no? El tema de la tecnología dio un salto que debió o se estaba calculando como para pues, tal vez 10, 15 o 20 años, ¿no? Entonces, muchas ocasiones yo creo que es importante no olvidar cómo fue que empezó todo esto, dicho de esta manera. Ayer veía un video que me resultaba bastante interesante para toda la gente que es, vamos a decirlo así, que disfrutó de los años 90, su servidor es uno de ellos, ya no estoy tan joven. Yo creo que una de las películas que marcaron esa época fue Terminator, ¿no? Protagonizada por el buen Arnold Schwarzenegger, en su mayoría de las secuelas. Y pues bueno, esta película nos planteaba un futuro apocalíptico en donde las máquinas reinan y toman la decisión de que el hombre pues, es demasiado, vamos a decirlo, no está capacitado para cuidarse y toma decisiones. Y bueno, yo creo que la mayoría de la gente lo ha visto. Eh, Veía un fragmento de esta película el otro día a través de una de estas plataformas que yo les comentó y me hizo recordar varias cosas, ¿no? La evolución de los medios, ¿no? De tener, vamos a decirlo así, los medios básicos, dicho de esa manera, que era la televisión, la radio y
pues los impresos, revistas, periódicos, algunas pequeñas gacetas incluso, y hasta incluso volantes, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Pues, obviamente las cosas empiezan a evolucionar, ¿no? Pero no solamente empiezan a evolucionar tecnológicamente, sino también socialmente, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente tenemos el espacio y tenemos la oportunidad de poder movilizar cantidades más grandes de información. Algo que yo recuerdo, lo mencionaba la ocasión pasada, para los que estudiaron la secundaria por ahí de principios de los 2000, su servidor es uno de ellos. Yo creo que los disquetes de 3,5 eran en ese entonces la novedad. Bastante delicados, por cierto, también hay que mencionarlo. Pero era la novedad por una razón muy simple, porque te ahorraban el cargar, pues no sé, tal vez un engargolado de 100 hojas, ¿no? En donde podías transportar tus trabajos, fotografías. En ese entonces, pues obviamente transportar música en estos formatos, pues no era muy recomendable. En su mayoría la música en otros formatos que no son MP3 o MP4, como actualmente ya casi todos los conocen, pues obviamente eran bastante pesados, ¿no? El famoso WMA, ¿no? O el Windows Media Audio, ¿no? Y bueno, muchas ocasiones, pues los que sí vivimos esa etapa, pues lo recordamos. Pero continuando con lo que estamos abordando, con el paso de los años empiezan a devenirse, pues, más avances tecnológicos. Su servidor es testigo de cómo la telefonía celular empieza a ganar más terreno, a lugares a los que no llegaba la telefonía de base, vamos a decirlo así. Pues obviamente empieza a haber más cobertura, ¿no? Por parte de la compañía más grande de México y por algunas otras pequeñas que en esos años empezaban empezaban a posicionarse, perdón, para poder ofrecer estos servicios, ¿no? Pero bueno, continuamos con esta breve historia. Entonces, pues obviamente las cosas van evolucionando, pasamos a formatos como lo es el CD, de repente por ahí empiezan a aparecer algunos otros formatos en tipo disquete en el cual se pueden guardar, vamos a decirlo así, ya cantidades un poco más grandes de canciones, ¿no? 6, 8, tal vez 10 tracks o canciones, como los quieran llamar, y obviamente la evolución continúa y continúa y continúa. Ojo, la telefonía celular también continúa evolucionando, de ser ladrillos pues, enormes y la palabra lo dice, ¿no? Como tal, un teléfono hace años sí podía llegar a tener el tamaño de un ladrillo como tal y lo conocemos, ¿no? O sea, grande, pesado, difícil de transportar. Yo no podría decir a ciencia cierta qué tan cómodo, qué tan práctico era, puesto no estuve ahí, pero sí podría decirles que me tocó la era en donde los ladrillos empiezan a ser más compactos, ¿no? Entonces ya es posible transportarlos, pero son pesados. Ojo, aquí quiero recaer en algo y me parece importante mencionarlo, ¿no? De la misma forma que la tecnología avanza, pues obviamente no es que no sea accesible, pero los costos son altos. Entonces poca gente puede darse el lujo de tener un celular. Y pues obviamente las llamadas eran caras. En ese entonces los mensajes costaban también, es como ahorita que tenemos diversas plataformas de mensajería instantánea en donde pues obviamente un mensaje de voz, un mensaje de texto nos salen relativamente gratis. Y cuando digo relativamente gratis es porque tienes que comprar el dispositivo o tienes que pagar el servicio de internet de una o de otra manera, ya sea haciendo recargas, ya sea teniendo un plan, pero de una u otra manera cubrimos esos gastos, ¿no? Bueno, la tecnología sigue avanzando, los celulares se van haciendo cada vez más portables, las baterías se van haciendo más duraderas, los tamaños se van reduciendo y obviamente su servidor recuerda también cómo van empezando estos primeros avances en donde pues ya puedes empezar a tener pues un celular que tiene por ahí juegos, ¿no? ¿Quién no recuerda ese jueguito de la viborita o de los cochecitos o del Tetris? O sea, todo ese tipo de cosas forman parte de la evolución de los dispositivos. Bueno, pasando un poco más y vamos a decirlo así, adelantando un poco más la bolita y hablando ya un poco más sobre el avance de estos dispositivos, empiezan a aparecer los primeros dispositivos táctiles, ¿no? Algunos, para los que lo recuerdan, la mayoría de los dispositivos que en esos años eran táctiles, yo ya me encontraba en la universidad en esos años, les estoy hablando por ahí del 2010, la mayoría venía con una plumita, ¿no? Una plumita con una punta, con una goma, pues, quiero suponer que así es, especial, en donde puedes
¿cómo se llama? Moverte a través del dispositivo y seleccionar cosas, etc, etc, etc. Bueno, obviamente los dispositivos táctiles empiezan a aparecer. De la mano de que los dispositivos táctiles empiezan a aparecer, ya empieza a haber internet en las casas, ¿no? Ya empieza a haber gente que ya puede acceder a la red, ya puede buscar información, buscar música, buscar imágenes y pasarse las horas ahí en diversas actividades. Pero bueno, las cosas siguen, ¿no? Y empezamos a revisar los primeros contenidos a través de internet, ¿no? Voy a hacer referencia rápidamente a una página que en esos años era bastante famosa porque tenía cosas bastante entretenidas. Se llamaba Tonterías. A mí me la recomendaron, entonces era bastante entretenido poder ver fotos de todo tipo, algunas con contenidos irónicos, pues que generaban risa, algunos con contenidos más serios, y por qué no decirlo, porque es la realidad del mundo, algunos con contenidos que pues obviamente hacían alusión a ya sea hombres o mujeres con físicos bastante favorecidos, ¿no? Y pues bueno, yo creo que todo esto sigue con el paso de los años y pues bueno, cada vez vamos viendo cómo el servicio de Internet va empezando a entrar a más casas, ¿no? Vamos viendo cómo los dispositivos de ya no ser ladrillos, ya empiezan a hacerse más pequeños y empiezan los primeros dispositivos que pueden tener pantallas a color. Posterior a eso, pues, empiezan cada vez más avances, ¿no? Lo que les decía, los dispositivos táctiles, en donde ya puedes tener gráficos, ya puedes tener imágenes, ya puedes tener fotos, las primeras cámaras, y pues bueno, las cosas siguen avanzando. En ese entonces el tener internet en un teléfono era bastante caro, pocas personas podían tenerlo. El envío de información, principalmente el de documentos, se llevaba a través de tecnologías como lo pueden ser el fax, lo mencionaba la ocasión pasada, y bueno, vamos a hacer un salto rápido porque nos estamos tardando un poco en explicar todo esto. Y de repente ya llega el internet cada vez a más casas y obviamente empieza a entrar en los celulares. ¿Y por qué esto es importante, no? Porque obviamente es a partir de ello que pues, nuestras mentes se alejan un poco de la televisión y empiezan a ver qué onda con el contenido que se produce a través de los dispositivos, ¿no? Entonces, en esos años nosotros tenemos pues, obviamente un boom en diferentes contenidos, ¿no? Obviamente diferentes marcas empiezan a generar videos, algunos cortos, algunos no tan cortos, en donde obviamente resaltan sus productos, resaltan diferentes figuras, principalmente del deporte, algunas otras del arte, de la cultura, del cine, y pues obviamente esto va empezando a crear una nueva forma de comunicar mensajes, ¿no? ¿Y a qué voy con todo esto? Obviamente se tienen que innovar las fórmulas, se tiene que cambiar de estrategia para poder crear contenido que se adapte a las necesidades, uno, de los dispositivos, dos, de las plataformas, pero sobre todo, tres, del público. ¿Por qué hago mención de todo esto? Porque a través de todo ello es que a finales del 2012, cuando muchos creían que el mundo se iba a acabar, su servidor era uno de ellos, yo dije, sí, del 2012 en adelante ya no voy a ir a la escuela y vamos a estar en el apocalipsis, pero no tuve tanta suerte. Bueno, a partir del 2012 para acá, obviamente la producción de contenidos a través de Internet empieza a crecer, empieza a haber más gente que empieza a producir fotografías y que poco a poco empiezan a perfilarse como figuras públicas de las plataformas. Entonces, los contenidos van cambiando. Ya no es lo mismo de lo que vemos a través de la televisión, obviamente las cosas van siendo diferentes. Rápidamente me gustaría hacer mención de un tipo de contenido que en esos años se encontraba en la red, pero que también se encontraba disponible, vamos a decirlo así, en formato físico para poder verlo en tu casa a través de este formato llamado DVD. Yo creo que muchos recuerdan a Huevo Cartoon. Huevo Cartoon fue uno de los pioneros en la creación de contenido para plataformas digitales, ¿no? Yo creo que después de eso se dieron cuenta que vinieron películas y un sinfín de marketing que pudo posicionar a estos personajes en el gusto del público. Pero obviamente hay que tener en cuenta algo. Esto lo digo sin querer, vamos a decirlo de esta manera, pues como develar secretos de lo que nosotros hacemos, y me refiero al tema de comunicación. Pues cada vez a través de internet, pues
la gente se percata de que no existen los mismos filtros que a través de la televisión abierta. Pues a través de la televisión abierta pues hay mesura, hay ciertas cosas que no se pueden transmitir a determinadas horas, hay ciertos, vamos a decirlo así, contenidos que deben estar ajustados al público que en su mayoría ve sus horarios, ¿no? Lo mencionábamos la vez pasada, para niños, para adultos y hasta incluso un horario para adultos, muy adultos, dicho de esa manera. Entonces es ahí en donde se empieza a perfilar una nueva forma de consumir contenido y obviamente de la mano un nuevo tipo de contenido. ¿A qué voy con todo esto y por qué tomarme el tiempo para explicarlo? Porque simple y sencillamente a través de los años hemos empezado a consumir cosas tan diversas, otras culturas, otras costumbres, otros estilos de vida y pues todo eso ha contribuido a que pues nosotros empecemos a divisar, pues, vamos a decirlo de esta manera así, nuevos horizontes, nuevos estilos de vida, nuevas formas de pensar y inevitablemente empezamos a recrearlos. Empieza esta etapa de la producción de contenidos a través de redes sociales, no sé, por ahí de finales de 2017, 2018, entrando por ahí al tema del 2020, es en donde pues obviamente empezamos a ver, o al menos su servidor se percata de que empieza a haber un nuevo tipo de contenidos, ¿no? Cosas con, vamos a decirlo así, situaciones un tanto más abiertas respecto al consumo de, de algunos productos o ideas, pero también sobre nuevos estilos de vida y formas de pensar, ¿no? ¿A qué voy y cómo se vincula esto a lo que estábamos mencionando al principio, que está en donde estamos hablando sobre prevención de adicciones, sobre comunicación del riesgo? Obviamente cada vez nos vamos volviendo más susceptibles a consumir lo que vemos y al ver esto a través de una pantalla llegamos a asimilarlo como real, ¿no? Al asimilarlo como real, pues, también vamos absorbiendo las ideas, también vamos absorbiendo comportamientos, pero los vamos recreando de forma inconsciente, ¿no? Su servidor es muy partidario de que en los últimos años lo que hemos estado consumiendo a través de plataformas ha tenido mucho que ver con diversas circunstancias que se han dado a través de, vamos a decirlo así, el recrear lo que vemos en Internet. Muchas cosas son positivas, nunca me voy a separar de ello, pero también hay cosas que sí deberían tener pues, un pequeño letrero de advertencia antes de empezar, en donde te diga, esto es una creación ficticia con el fundamento de entretenerte. Punto, no hay más. O sea, está padre, está divertido, pero es falso. No lo copies. Desde un punto de vista bastante personal, eso sería bastante bueno. Pero bueno, y ahora, ¿qué vamos con el tema de la prevención de adicciones? Muchas ocasiones al consumir algo a través de alguna plataforma, pues no tenemos una idea clara de cuál es, vamos a decirlo así, el objetivo de ese contenido, entretener, informar o educar. Ojo, quiero retomar este punto que al menos a su servidor durante su época de estudiante siempre se nos remarcó, ¿no? La televisión se creó con tres objetivos: entretener, educar e informar, para los cuales, como lo mencionaba la vez pasada, creo que cuando pasamos la pandemia, la televisión pudo, pues, vamos a decirlo así, darse el lujo de en verdad hacer las cosas para las que estaba hecha. Pero bueno, seguimos adelante. Ahora, ¿qué tanto llegan a influir los contenidos en nuestra vida cotidiana? Yo creo que esa es una de las preguntas más importantes que debemos hacernos. ¿Qué tanto llegamos a recrear lo que vemos a través de las pantallas hace años de la televisión solamente y actualmente a través de diferentes plataformas, por ejemplo, de streaming o ya sea de contenido, como lo pueden ser esta de las letras rojas o de las diferentes casas productoras de cine que obviamente se encuentran en una constante competición con otros, con otras plataformas, obviamente, para poder, ¿cómo se llama? Estar a la par, ¿no? Y poder obtener, obviamente, ganancias que sirvan para poder seguir produciendo y poder seguir generando contenido. Y esto ayuda a poder sostener toda la estructura de un medio de comunicación. Y no solo un medio de comunicación, también una casa productora, ya sea de cine o de series. Ojo, yo quiero dejar algo muy claro aquí. Y esto es a título personal, es una película y una serie no son lo mismo. Su servidor prefiere mucho más una película que una serie. ¿Por qué? Porque la serie, desafortunadamente, desde un punto de vista bastante particular, dependiendo del jale o arrastre que llegue a tener, puede cambiar su historia.
¿no? Y de repente la historia estaba muy bien y te encantaba y de repente, ¡fum!, cambio brutal, ¿no? Y de repente empiezan a salir cosas y más cosas y más cosas y más cosas y de repente dices, oye, como que ya nos perdimos un poco de la historia original. Debemos entender algo. Vivimos en una era en la que la comercialización de contenidos, pues, obviamente va a obedecer a lo que más se está buscando, ¿no? Que pueden ser temas como sexualidad más abierta, un nuevo tipo o estilos de vida, o incluso, ¿por qué no?, hasta ideales distintos que proliferan en otras naciones. Pero bueno, eso ya es como un tema que tiene que ver con el libre albedrío, cada quien decide lo que consume, cada quien decide cómo lo asimila, pero yo creo que es importante de vez en cuando tomarnos el tiempo para ponerle atención a los más jóvenes, ¿no? Tal vez ya no niños, pero sí gente que en algún momento tal vez consuma y absorba información no de la mejor manera, no quiero decir de manera errónea, pero que quizá en algún momento la llegue a malinterpretar. Bueno, continuamos con lo que, ahora sí que continuamos con lo que estábamos. De la misma forma que van generándose nuevos contenidos, obviamente también la configuración, pues, vamos a decirlo así, de la vida misma va cambiando. ¿Por qué? Porque obviamente los protocolos sociales van evolucionando, ¿no? Esto yo lo quiero mencionar en un ejemplo que le ponía a una persona el otro día y va de esta manera, ¿no? Véanlo así, ¿no? El tema de las relaciones humanas, ¿no? O de pareja. Antes, pues obviamente invitar a una chica a salir en el café y, no sé, irla a ver a casa, pedirle permiso a los papás, llevar a cabo la cita y después la misma mecánica, no sé, 3, 4, 5 veces, hasta que existiera la confianza para decir, ok, sale, pues vete con él al cine. Y el papá era así de, pero pues aquí a las 10, ¿no? O a las 8, o a las 9, o te mando chaperón, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, obviamente todo esto va evolucionando conforme los medios de comunicación van evolucionando. Y obviamente poco a poco se va generando una nueva oferta, pero también se van generando nuevos protocolos sociales, ¿no? En donde simple y sencillamente por la necesidad de sentirnos aceptados y tal vez algunos otros factores que pues no quisiera mencionar en este momento porque me gustaría que eso en algún momento una persona experta en el tema nos ayudara a poder desarrollar o informarles más acerca sobre esto, ceder el tiempo para venir al programa y que nos aventemos una charla exactamente de estos temas. Pero bueno, el tiempo sigue pasando, se van creando nuevos personajes, películas que tuvieron en su momento un gran auge, como lo pueden ser diferentes sagas, como La Guerra de las Galaxias, no sé, algunas otras como Harry Potter, este, o no sé, por ahí pueden haber muchos ejemplos más, ¿no? De repente las productoras se dan cuenta que tienen éxito y empiezan a agrandar las historias, empiezan a hacer, ¿cómo se llama? Precuelas de lo que sucedió antes de la historia y más secuelas y empiezan a crearse diversos mundos. Ahorita, actualmente tenemos este tema de los multiversos, que a mí se me hace algo pues, de bastante lógica, solamente que en algún momento creo que les dieron demasiada tela y están cortando demasiado, ¿no? Dicho de esa manera, ¿por qué? Porque de repente empezaron a generarse muchos contenidos, ¿no? Desde un punto de vista muy particular, sí me gustaría expresar que considero que algunos tienen un bajo nivel de producción, no tengo nada en contra de ninguna serie, tampoco apoyo a ninguna serie, pero sí quiero comentar que creo que en algún momento diversos contenidos deberían fijarse un poco más en la producción de la historia, desde un punto de vista, ojo, bastante particular. Y quiero volver a dejar en claro que no tengo nada en contra de alguna serie, porque de forma personal, simple y sencillamente, si no me llama la atención, pues no lo consumo, ¿no? Tan fácil y sencillo como se oye. Pero con el paso de los años me he percatado cómo muchas de estas series proponen cosas que desafortunadamente van en contra tal vez de la misma moral que a nosotros se nos inculca desde pequeños o tal vez van a favor de determinadas ideologías que regularmente no son propias del lugar o de la zona geográfica en la que nos encontramos, me refiero a México. ¿No? De repente empezamos a absorber otro tipo de idiomas, otro tipo de costumbres, otro tipo de hasta incluso a comer otro tipo de cosas, ¿no? De repente empezamos a adoptar otras modas. Cuando digo moda me quiero referir en específico y exactamente al tema de la vestimenta. También empezamos a adoptar algunos otros protocolos distintos de estética, belleza como tal, ¿no? Por ejemplo, el tema de esta película me encantó, ¿no? No me recuerdo,
el nombre de la película, pero aborda el tema de cómo las rubias en algún momento tienen una mejor o mejores oportunidades, ¿no? Y la aborda de una manera bastante cómica, ¿no? Pero a lo que voy con esto es que de repente empezamos a absorber todos estos estilos de vida y empezamos a tratar de imitarlos, ¿no? Obviamente buscando estatus. Aquí viene la parte macabra de todo lo que estoy diciendo. Tal vez empezamos suave, pero ya viene lo complicado, ¿no? Desafortunadamente, con el correr de los años, las casas productoras se han visto en la necesidad de encontrar nuevos modelos de héroe. Ojo, quiero dejar algo en claro. Cuando yo digo héroe no me refiero a un personaje que a través de su moral y su ética o de alguna habilidad fuera de el contexto humano lleva a cabo acciones bonachonas o de bien. No, sino cuando me refiero al tema del héroe, me refiero al protagonista de la historia, a la persona que en algún momento se sacrifica o cumple una misión o de alguna forma tiene una tarea dentro de que cumplir en esa historia, ¿no? Ojo, cuando vuelvo a repetir, cuando hago referencia al tema del héroe, me refiero al protagonista principal, que es visto como una persona excepcional. Y voy a decir algo que yo creo que es necesario decir. Así las actividades que lleva a cabo pues no sean las más éticas o las mejores del mundo. Y voy a poner un ejemplo que me parece bastante interesante y espero no haya gente que diga, ay, ¿cómo crees? No es cierto, ¿no? El tema de la saga de Rápido y Furioso, el joven de allá afuera, ¿sabes en qué película va? De casualidad, creo que ya va como en la 11, ¿no? Imagínense, 11 películas, perdón, no tengo nada en contra de la serie, perdón, de la saga de Rápido y Furioso, pero hay que decirlo tal y como es, ¿no? Pues la saga promueve el tema de la pasión por los autos, la cual me parece muy positiva, de el acercamiento hacia una actividad que puede ser remunerada como lo puede ser la mecánica, pero también llama la atención el hecho de que los protagonistas al final delinquen, no son criminales. Perdón por lo que estoy diciendo y si a alguna persona le molesta la barrabasada que estoy argumentando, pues ni modo, ¿no? Pero es la realidad. Entonces, ¿qué pasa cuando empezamos a encontrar conductas cada vez más riesgosas dentro de los contenidos que consumimos? Ahora ya, prácticamente a diario. Antes, pues obviamente ir al cine era un poco más caro. Comprar una película, aunque fuera pirata también. Recuerdo mucho que hace algunos años, alguna colaboradora que estuvo conmigo, cuando yo le decía, ay no, pues yo la vi, pero la compré así asado, y se enojó, se indignó de manera brutal, ¿no? ¿Cómo puede ser posible? Y yo, pues es posible. No, ¿por qué? Por una razón muy simple. Tenemos que tomar en cuenta algo. Vivimos en una sociedad tan diversa, pero al mismo tiempo también tan dividida, ¿no? Desafortunadamente no todos tenemos los recursos económicos quizá para ir a ver un estreno al cine, porque esto implica obviamente el transporte, comprar las palomitas para los que gustan de ese tipo de cosas y obviamente pagar una entrada, ¿no? Y hay gente, no me gustaría decirlo así, que somos más de a pie, pero que al mismo tiempo también disfrutamos de todo este tipo de cosas, ¿no? Obviamente porque tal vez sea un tanto más accesible, porque sea un poco más fácil de encontrar, y yo me he llevado bastantes y muy buenas recomendaciones en esos años, mis años de universidad, por la pues, amable gente que se dedicaba a vender todo ese tipo de material audiovisual, ¿no? Porque debemos dejar en claro algo. Todos podemos consumir cine y volvernos personas pensantes a través del consumo de obras maestras, como de su servidor les puede recomendar El Pianista, una película bastante buena, pero también de cosas bastante cómicas, como una que me encanta de este actor Jim Carrey, que es Ace Ventura, bastante buena también, una de sus mejores actuaciones de manera muy personal. No es cierto, yo creo que la mejor película de Jim Carrey es Irene, yo y mi otro yo. Pero bueno, continuamos con esto, ¿no? Y en este 2026 cada vez podemos tener acceso a contenidos que no quiero decir que estén fuera de la línea moral, pero sí que proponen cosas que antes no, ¿no? Y quizá por eso exista un choque muy marcado entre las nuevas generaciones y las viejas generaciones. Yo les digo vieja guardia, ¿no? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones existe este confrontamiento de ideas respecto al tema moral. Ahora vamos a darle al asunto del tema de las adicciones, conductas adictivas. ¿Qué podemos encontrar en los contenidos de hoy? Pues, desafortunadamente, conductas adictivas, ya sea al sexo, ya sea al consumo de algunas sustancias, pero sobre todo a la normalización de algunos aspectos o conductas que pueden llegar a ser criminales
o conductas que pueden llegar a ser adictivas o riesgosas. Entonces, de manera muy personal, creo que el comunicar que este tipo de contenido puede llegar a ser nocivo, no de forma tajante, me parece bastante importante, puesto pues que pues, como seres humanos copiamos lo que vemos. Y si esto empieza a tener un impacto masivo en la gente, empezamos a normalizarlo, ¿no? Por ejemplo, a mí me sorprende mucho en estos años, quizá porque yo soy una persona que no está tan apegada a las plataformas, a veces a mí me asombra cómo es que podemos consumir cosas que podrán rayar en lo inmoral, pero las asimilamos como normales. Ojo, no quiero decir que la sociedad se esté yendo al caño, claro que no, pero sí me parece percibir que en este momento tenemos que tener un tanto más de cuidado con lo que consumimos, pero sobre todo lo que consumimos cuando estamos cerca de los más jóvenes. Llámese jóvenes que se encuentran todavía en la educación básica, primaria, secundaria, incluso prepa, eh, pero aún tener mucho más cuidado con las mentes más jóvenes y frescas, las que absorben todo, dirían por ahí en palabras pues, populares, como esponjas, ¿no? ¿A qué me refiero? En los más pequeños, ¿no? Quizá en niños de 5 a 10 años o de 10 a 15. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, desafortunadamente, la socialización es muy importante para estos chicos y chicas en este rango de edad. ¿Por qué? Porque obviamente pues en esos años todos queremos ser pues, el centro de atención, tener bastantes amigos y en muchas ocasiones llegamos a hacer cualquier cosa para poder obtener eso. Cuando digo llegamos a hacer cualquier cosa es porque su servidor en algún momento pues, llegó a vestirse de una forma en la que pues, no me venía por muchas razones, pero se hacía con el afán de poder sentirse parte de un grupo, ¿no? Aquí el problema viene, o bueno, no el problema, sino determinadas circunstancias, cuando estos contenidos empiezan a alcanzar cada vez rincones más alejados, al menos en el caso de México, pues de las diferentes zonas geográficas, ¿no? Empiezan a llegar a comunidades alejadas y se viene un fenómeno que es la migración. Ojo, de manera muy personal, creo que la migración ha tenido un importante potencial debido a que, pues, obviamente, los contenidos que te hablan sobre el tipo de vida de otros países, sobre los beneficios, los lujos, hasta incluso la forma de echar pues, cotorreo o fiesta, pues obviamente llaman mucho la atención. ¿Quién no ha visto, pues, obviamente, algún video, alguna película en donde aparezcan las formas de hacer fiesta de los americanos, ¿no? De los norteamericanos del norte, ¿no? Del muro para allá, ¿no? Pues muchas ocasiones tenemos o queremos copiar esos estilos de vida. ¿Por qué? Por una búsqueda de estatus. Desafortunadamente, conforme el tiempo ha avanzado, también los contenidos que hay que tienen dentro de sí algunas conductas que pueden ser consideradas adictivas o riesgosas, desafortunadamente están siendo copiadas. Cuando digo desafortunadamente están siendo copiadas, me refiero a que están siendo copiadas sin conciencia. ¿A qué voy con esta expresión? Solamente es imitar por imitar, ¿no? Su servidor a lo largo de los años se ha percatado de esto y es por eso que actualmente no veo series. No tengo nada en contra de las series, lo vuelvo a repetir. En algún momento he visto algún capítulo de una, pero creo firmemente que y yo creo y no solamente yo opino esto, ¿no? Que este tipo de contenidos o esta mecánica de consumo de contenidos nos ha separado del tema de la paciencia, nos ha separado de hasta incluso de algunos valores que obviamente no es que se hayan estado perdiendo con el paso de los años, sino que simple y sencillamente han ido cambiando, ¿no? Vamos a decirlo de esta manera, actualmente yo creo que cada vez más se está volviendo un requisito social estar dentro de una plataforma o llevar en todo momento un dispositivo electrónico. A su servidor le gustaría en algún momento decir ya y muere, ¿no? Pero desafortunadamente casi todo el tema social o hasta incluso laboral para algunas personas pues se lleva a través de los dispositivos, ¿no? Grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, páginas, y todo eso obviamente son pues he dicho de esta manera, requisitos sociales, ¿no? Lo malo es cuando las conductas empiezan a volverse peligrosas y adictivas, como por ejemplo el tema de la traición, una sexualidad sin conciencia, perdón, tampoco tengo
mala onda dentro de ese tema, pero pues, yo creo que es importante mencionarlo, ¿no? Entonces, comunicación de riesgo, saber cuándo algo es riesgoso, valga la redundancia, o peligroso, tomando en cuenta la edad de la persona que lo está consumiendo y advertirle de forma muy, vamos a decirlo de esta manera, pues muy concreta. Oye, ¿sabes qué? Ten cuidado con esto, no es real, cumple la función de entretenerte, pero hasta ahí, ¿no? Obviamente detrás de esto hay mucha más tela de donde cortar. Y pues bueno, seguimos adelante rápidamente. Nos quedamos un poco en el tema de comunicación de riesgo, pero la negación de riesgo me parece un poco más importante y que debemos mencionar en esta ocasión, ¿no? Tal vez nos extendimos un poco con el primer tema, pero me parece importante dejarlo en claro. ¿Por qué comunicación de riesgo es importante? Porque en muchas ocasiones, o en pocas ocasiones, nos damos cuenta cuando algo puede llevarnos a circunstancias negativas o que tal vez tengan que ver con algún riesgo, puesto se nos ha olvidado, y eso lo quiero decir de forma muy puntual, y cuando digo se nos ha olvidado de que existe un Estado de Derecho, que en la sociedad en la que vivimos hay leyes y que estas leyes mantienen el orden para que a través del orden pueda existir el progreso, ¿no? Yo lo veo desde este punto de vista. Su servidor hace algunos años se dio la tarea de estudiar la etapa del porfiriato. Me pareció muy interesante, más que por, ojo, quiero dejar en claro algo, más que por el personaje, sino por la etapa enmarcada en esos 30 años en donde México tuvo, pues obviamente, un progreso bastante marcado. Me parece importante mencionarlo porque hubo orden. No es que sea un fanático del orden, tampoco estoy a favor de ninguna corriente política, pero creo firmemente que una sociedad estable puede dar pie a que las personas que habitan en ella puedan desarrollarse, puedan crear y generar nuevas ideas, nuevas formas de capitalizarse, y pues obviamente esto es en beneficio de la gente, ¿no? Para ellos mismos, si lo queremos ver con esas palabras, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando nosotros llegamos a olvidar y a entender que una situación de peligro nos puede alcanzar, dicho de esta manera? ¿A qué me refiero? Muchas ocasiones, pues al menos a su servidor le ha pasado, desde lo más simple como a su servidor le encanta cuando llueve, ¿no? Y a veces digo, pues está bien padre, me voy a mojar, ¿no? Pero en muchas ocasiones no caigo en cuentas de que me puedo enfermar, ¿no? No me pongo a pensar sobre el tipo de alimentación que estoy llevando y mucho menos me pongo a pensar en las consecuencias que puede llegar a tener y cómo me puede afectar de forma económica. Me refiero a ir al doctor, pagar una consulta, pagar un medicamento o tal vez si tienes servicios de salud, dividir tu tiempo o apartar esas horas para ir a ver al médico, recibir tu medicamento, si es que posees algún servicio de salud, pues obviamente eso pues, te resta tiempo en el tema laboral para la gente que ya es adulta. Algo que reflexionaba el otro día es que una de los miedos cambian con el tiempo, ¿no? Antes le teníamos miedo al coco, bueno, yo sí le tenía miedo al coco, ¿no? O a la llorona, dicho de esa manera. Pero con el paso de los años las cosas cambian. Ahora ya me da miedo el SAT. este, ¿no? Entre algunas otras cosas más, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, a lo que voy con todo esto, tenemos que empezar a hacer la reflexión de que no nos va a pasar a nosotros. Hace algunos años, después de un huracán que desafortunadamente devastó al estado de Guerrero, principalmente o puntualmente al puerto de Acapulco. Yo escuchaba, y lo mencionaba la vez pasada porque me parece importante mencionar en dónde escuché vamos a decirlo así, este término, negación de riesgo, fue a través de un noticiero en televisión abierta, el cual me encontraba viendo de noche. eh, Era una entrevista en un espacio, no recuerdo el nombre del espacio, era con Carlos Marín, una de las personas que su servidor admira desde hace algunos años, cuando yo lo veía en tercer grado en otro canal de tele abierta, y su entrevistado hablaba sobre algo que me pareció bastante importante y muy puntual y que me gustaría mencionar en esta ocasión: la negación del riesgo. Es que eso no me va a pasar a mí. Yo no me pongo el cinturón porque yo sé manejar muy bien y yo nunca voy a tener un accidente. Yo no uso condón porque pues, la gente que se enferma de algún padecimiento de transmisión sexual es porque no se cuida, porque ABCD, ¿no? No sé, ¿no? A mí no me va a pasar pues, tener diabetes, mi familia no es diabética, ¿no? Ejemplo. ¿No? Y no sé, así podría tomar muchos ejemplos, ¿no? Entonces debemos tener mucho cuidado con esa sensación de a mí no me va a pasar, ¿no? Porque desafortunadamente en muchas ocasiones el negar que un riesgo existe
puede aumentar el nivel de ¿no? Por ejemplo, si en algún momento alguno de ustedes se ha ido a cualquiera de los puertos, ya sea Veracruz, ya sea en el Golfo o en Guerrero, en el Pacífico, por ejemplo, y se ha tomado el tiempo para subirse a la famosa lancha de fondo de cristal, yo creo que en muchas ocasiones la gente que provee esos servicios les dice, ¿saben qué? Pues pónganse su chaleco salvavidas, ¿no? Hay gente que pues, en algunas circunstancias no lo hace, ¿no? Porque hace mucho calor, porque es tal vez incómodo, pero pues, a veces no imaginamos que pueden llegarse a generar incidentes, ¿no? Obviamente sin querer, ¿no? Y ahí es en donde sale a relucir este tema del que yo hablo hoy, ¿no? La negación del riesgo. Por ejemplo, ¿en dónde más podemos encontrar negación del riesgo, ¿no? En quizá poder argumentar que hay cosas que no nos van a pasar a nosotros, ¿no? Uno de esos ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia una vez más, es en el tema de las adicciones, ¿no? Muchas ocasiones vemos a diversos personajes o vemos a diferentes personas que nos rodean, tal vez no conocidos, pero sí actantes sociales que se encuentran a nuestro alrededor en nuestra vida cotidiana, y cuando llegamos a ver cómo estas personas llegan a tener problemas o conflictos derivados del consumo de alguna sustancia legal o ilegal, y al ver elementos que no son los mismos dentro de nuestra vida cotidiana en ellos, llegamos a aseverar y a argumentar que lo que a ellos les pasa no nos va a pasar a nosotros, ¿no? Y las adicciones es uno de los tantos ejemplos que puedo poner, ¿no? Por ejemplo, también me gustaría hacer referencia a que muchas ocasiones la juventud es uno de esos factores que hacen que pues, lleguemos a pensar que cosas malas no nos van a pasar a nosotros, ¿no? Que en algún momento nosotros no vamos a padecer o a sufrir por ello, ¿no? Por ejemplo, en algún momento a mí me pasó algo muy interesante cuando yo estudiaba en la universidad, ¿no? Y que, por cierto, nos encontramos transmitiendo desde la SSH. SSH Radio, nos encontramos en la Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas, ubicada en la 7 Sur, 1109, entre 13 y 11 Poniente, todavía en el centro histórico, a unas calles del Paseo Bravo, son como dos. Y bueno, muchas ocasiones no llegamos a pensar que nos, vamos a decirlo así, que el tiempo nos va a alcanzar, ¿no? Rápidamente, ya para ir finalizando, nos quedan 4 minutitos. Cuando su servidor era más joven y entró a estudiar la carrera, pensó que iba a durar para siempre, pero no fue así. Los 4 años se fueron como agua y de repente empecé a toparme con el mundo laboral y empecé a recordar los consejos que en algún momento mis profesores y algunos compañeros de generaciones más arriba me hacían. Ve buscando, ve tomando experiencia, ve haciendo esto, porque si no cuando salgas va a ser complicado que encuentres trabajo. Y ya decía, no hay bronca, aunque me paguen poco y así, se oye muy fácil cuando lo dices al principio, ¿no? Pero cuando te enfrentas al mundo real, cuando te das cuenta que pues el dinero se necesita para casi todo o realmente todo en esta vida, es en donde te vas, pues vamos a decirlo así, encontrando con baches que en muchas ocasiones generan estrés, generan incomodidad y incomodidad principalmente por parte de la familia o de nuestros padres o tutores que en algún momento se dieron a la tarea de pagar nuestra educación, ¿no? O para la gente que tuvo la oportunidad de solventarse estos gastos, pues obviamente también es duro, ¿no? Salir al tema laboral y darnos cuenta de que los miedos o las cosas a las que nosotros considerábamos peligrosas o nos daban miedo, pues ya no lo son. Hay otras que son más peligrosas y que dan más miedo, ¿no? Por ejemplo, aspectos legales, en algunos otros casos, pues cargas de trabajo excesivas o riesgos en las actividades que llegamos a desempeñar. Y a todo esto, muy concretamente, solamente quiero comentarle a toda la gente que nos escucha, tomémonos el tiempo para reflexionar y no argumentar que algo peligroso nunca nos va a pasar a nosotros. ¿A qué me refiero? Tomando el ejemplo pues, más claro que se me ocurre es, por ejemplo, rápidamente, recuerden que hoy a las 11 de la mañana sonó la alerta sísmica, se llevó a cabo el primer simulacro del año, y pues bueno, a mi teléfono sí llegó la alerta. Entonces, tomando el ejemplo del tema de los sismos, recordemos que vivimos en un planeta vivo en donde siempre va a temblar y es un error creer que a nosotros nunca nos va a pasar. Y pues bueno, con esto quiero ir terminando el programa de hoy, ya que aquí nuestro querido chico de controles anda ahí dando, vamos a decirlo así, dándose a conocer a través
del tema laboral. Y pues bueno, creo que hoy tiene por ahí un par de actividades y pues, adelante, ¿no? Y pues bueno, recuerden que su programa acá entre nos se transmite todos los miércoles, ahora en punto de las 2 de la tarde. En este momento nos encontramos transmitiendo desde SSH Radio. Recuerden que la Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas se encuentra ubicada en la 7 Sur, 1109, entre 13 y 11 Poniente. Si gustan pedir informes, pueden hacerlo a través de las redes sociales. La pueden encontrar como SSH Oficial, así es. Y también pueden darse una vuelta a las instalaciones. Recuerden 7 Sur, 1108. Estamos en su programa acá entre nos. Recuerden mantenerse bien informados. La mejor forma de prevenir es mantenerse informados. Muchas gracias y hasta la próxima.